voy a pedir entonces que cuando necesiten hacer algún comentario, alguna duda, por favor lo hagan de viva voz y la doctora los va a escuchar y ella me avisa, por favor. ¿Sí se escuchó? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, muy bien. Bueno, miren, hasta ayer estuvimos viendo los aspectos conceptuales del proceso administrativo, que como ya lo dijimos, esto tiene aplicación pues, en todos los ámbitos de la vida, y de hecho es muy conveniente que nosotros en nuestra vida personal, de manera cotidiana y muy consciente, sobre todo, hagamos el esfuerzo de ir aplicando estos conceptos ante las situaciones que se nos van presentando, y de esta manera pues, pensar de manera estratégica, de acuerdo a como estos conceptos nos lo han marcado, para tomar decisiones en nuestra vida cotidiana, en nuestros aspectos profesionales, etcétera. Lo que ya vamos a empezar a ver ahora es justamente la aplicación de estos conceptos en lo que es los servicios de salud de nuestro país. Entonces, lo que vamos a ver a continuación en la presentación van a ser los aspectos que dan sustento a la organización de nuestro Sistema Nacional de Salud, en el cual vamos a tener que revisar los antecedentes, cómo es que llegamos a la construcción de nuestro Sistema Nacional de Salud, tal como lo conocemos actualmente, y tratar de entender un poco cómo es que, con toda la complejidad que conlleva, con las diferentes instituciones que lo integran, cómo es que en el momento actual funciona el Sistema Nacional de Salud. Entonces, en la primera parte vamos a ver algunos aspectos de los fundamentos legales y de las estrategias que utiliza el sistema para poder organizar los servicios de salud. Y después ya entraremos a tratar de conocer cómo es que se ha ido conformando. Y para ello les voy a pedir que hagan dos lecturas que son, digamos, relativamente breves, pero esto nos va a servir de base para poder discutir la conformación del Sistema Nacional de Salud. Entonces les voy a compartir cuáles son esas lecturas que les pido por favor que lean para mañana, y que esto nos sirva de apoyo para poder entender mejor la conformación del sistema. Bueno, les voy a presentar nuestro repositorio en Dropbox. Entonces estamos en el repositorio en la unidad 3, Administración. Ya terminamos de ver lo que se refiere a la metodología de la administración aplicada a los servicios de salud y la planeación estratégica. Entonces ahora lo que vamos a desarrollar son varios conceptos que los vamos a ir enlazando. Para ello vamos a ver algo de legislación de la salud, que sería la carpeta 3.4, y de la organización del sistema de salud y las instituciones que lo conforman. Y entonces para ello, las dos lecturas que les pido por favor que hagan son estas. Mire, es esta, que es antecedentes del Sistema Nacional de Salud, y esta, que es la carpeta 3, la lectura 3, Sistema de Salud de México, de Gómez Dantes. Entonces vamos a abrir esta imagen. En esta imagen pueden ustedes observar lo que es el Sistema Nacional de Salud de nuestro país, y esta lectura está aquí, pero también está en ese libro de el Sistema Nacional de Salud de Córdoba, que está en el repositorio en la bibliografía, pero lo encuentran ustedes aquí. Y en esta que ahora les muestro, es justamente los antecedentes de cómo es que se ha venido desarrollando y se fue conformando
nuestro Sistema Nacional de Salud. Digamos que esta lectura nos va a servir para poder entender cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo para llegar hasta la conformación actual. Y entonces aquí, esto no lo tomen en cuenta. Vamos a empezar aquí en antecedentes y situación actual del Sistema Nacional de Salud. Aunque es un documento ya que data de 1986, nos es útil porque da cuenta del devenir histórico de las instituciones y de la conformación del Sistema Nacional de Salud en una perspectiva histórica. Entonces, creo que este documento va a ser muy útil para poder entender el contexto, es decir, cómo es que se fue desarrollando el sistema. Y se va a complementar con las otras lecturas, en particular esta, que es la de Gómez Dantes, que es un documento publicado en la revista Salud Pública de México, que se refiere a la conformación más reciente, a un análisis de lo más reciente respecto al sistema de salud de México. Entonces estas dos serían las dos lecturas que les pediría que les dieran un vistazo y que destacaran algunos de los hechos fundamentales y que discutiremos el día de mañana. Doctor, disculpe, Pero hoy tengo una duda. lo que vamos a hacer es que vamos a revisar algunos elementos de fundamento legal de lo que es propiamente la organización de nuestro Sistema Nacional de Salud con los fundamentos específicos que éste tiene y para poder entender y enlazarlo con lo que ustedes van a preparar el día de hoy y mañana, que serían esas dos lecturas de los antecedentes y la situación actual del Sistema Nacional de Salud. Bueno, lo que vamos a ir desarrollando son justamente estos elementos. Miren, es el marco normativo del Sistema Nacional de Salud, en donde vamos a ver cuáles los aspectos legales, cómo lo integran, las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud y las estrategias básicas que sigue nuestro Sistema Nacional de Salud para otorgar los servicios de salud. Entre ellos vamos a tener dos que son relevantes, que es la atención primaria de la salud, y vamos a tratar de entender cómo es que se caracterizan los niveles de atención a la salud. Ahora, cuando nosotros tratamos de entender cómo es que funciona nuestro Sistema Nacional de Salud, bueno, tiene una serie de antecedentes que le dan la conformación, pero hay aspectos que son muy concretos en cuanto al sustento que esto tiene. Y aquí lo podemos observar en esta imagen, en donde tenemos una pirámide que muestra la jerarquía de las normas y va de lo general al detalle. Y lo que abre la parte de normas es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En particular hay dos artículos, el artículo 4 de la Constitución y el artículo 73 en su fracción 16, que los vamos a ver un poco más adelante. Bueno, a partir de la Constitución se derivan leyes que son federales. Y así tenemos leyes específicas para cada aspecto que se tenga que fundamentar en nuestro país. Por ejemplo, si es para las cuestiones que están relacionadas con el trabajo, pues tenemos la Ley Federal del Trabajo. Si es lo que se refiere a la prestación de la seguridad social, entonces tenemos la Ley Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Ley del ISSSTE, y así tenemos para cada ámbito, tenemos leyes específicas que van a establecer el aspecto normativo para conformar justamente estos ámbitos. De las leyes se van a desprender reglamentos específicos. Por ejemplo, la ley que a nosotros nos interesa, que se deriva de la Constitución en su artículo 4 y artículo 73, a nosotros nos va a interesar la Ley General de Salud, que, como su nombre lo dice, plantea aspectos generales
para el desarrollo justamente de estos elementos relacionados con la salud. Ahí vamos a encontrar no solamente lo que se refiere a la prestación de servicios de salud, la atención médica, sino que vamos a encontrar allí todo lo relacionado que tenga impacto sobre la salud y que por lo tanto tiene que estar sujeto a una normatividad específica. Entonces, en el segundo escalón, en el segundo peldaño en el ámbito que nos corresponde en los servicios de salud, lo que tenemos es la Ley General de Salud. Y a su vez de la Ley General de Salud se van a desprender reglamentos específicos, en donde vamos a tener reglamentos específicos para diferentes ámbitos. Por ejemplo, hay uno que a nosotros nos debe interesar bastante, que es el reglamento, y así se llama reglamento, de la Ley General de Salud. Es decir, que la Ley General de Salud aborda aspectos generales, pero que a su vez van a estar reglamentados en los reglamentos respectivos que se derivan de la Ley General de Salud. Y así tenemos, por ejemplo, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de los servicios de atención médica. Y también tenemos el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación en salud. Y así específicamente se van a ir desprendiendo reglamentos de la Ley General de Salud para abordar diferentes ámbitos que tienen que ser reglamentados. A su vez, y ya a un nivel de más detalle, vamos a tener las normas oficiales mexicanas, que ya van a ser fundamentos normativos para poder establecer los criterios de aplicación para los diferentes aspectos que conforman los servicios de salud. Y así vamos a tener una gran cantidad de normas que ya veremos más adelante. Y a su vez de las normas se van a derivar procedimientos específicos para realizar tal o cual intervención. Entonces, reforzando, vamos a partir de lo más general, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud, que es la que a nosotros nos debe interesar más, y los reglamentos, normas y procedimientos que se desprenden de la Ley General de Salud. Vamos a ver con respecto a la cúspide de nuestra pirámide de jerarquía de leyes, lo que corresponde a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en ese sentido, vamos a tener de manera muy particular los artículos 4 y 73 en su fracción 16. Entonces, voy a dejar de compartir para compartirles directamente el documento específico, de tal manera que puedan ustedes observar lo referente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos que nos mencionó del 4 y el 73. Y entonces, aquí lo tenemos, justo ya está a la vista. Y entonces tenemos el documento que está publicado en el Diario Oficial de la Federación, que continuamente tiene reformas. Esta que estamos observando es la del Diario Oficial de la Federación del 6 de marzo de 2020, y es el texto vigente. Por supuesto que puede haber cosas más recientes. Y entonces, en lo que se refiere al artículo 4, vamos a tener aquí, en la página 9 de este documento, en su parte final, vamos a tener el texto del artículo 4. Y aquí les voy a hacer lectura de estos ordenamientos, y me gustaría que ustedes intervinieran y comentaran cómo ven esto, qué significa, a qué abre la puerta para las acciones que nosotros realizamos, etcétera, etcétera. Miren ustedes. El artículo 4 comienza relatando en el párrafo primero que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Y esta, es decir, la ley, y como hemos dicho, la Ley General de Salud, protegerá la organización y el desarrollo de la familia,
entendiendo con esto que el pilar fundamental que le da conformidad a conformación a la sociedad es justamente la familia. Y entonces, este párrafo, a lo que va a abrir la puerta para ser conformado, es a una institución que es muy importante, puesto que va a tener, para empezar, la responsabilidad de coordinar el Sistema Nacional de Asistencia Social en Salud, eh, y esta institución es el DIF, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Ahí es en donde se va a establecer la manera en que se va a proteger la organización y el desarrollo de la familia. Y esto lo va a tutelar, lo va a vigilar y lo va a establecer las acciones de coordinación el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. En el segundo párrafo nos dice que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de los hijos. ¿Qué piensan ustedes? ¿A qué se referirá esto? Pues a salud reproductiva, o sea, a planificación familiar más bien. Sí, justo es eso. Fíjense que esta también es una historia que la voy a simplificar de alguna forma. Miren ustedes, alrededor de los años 70 del siglo pasado, se identificó una situación particular en donde había un crecimiento rápido de la población, y eso ya lo vimos cuando analizamos lo que corresponde a la transición demográfica. Y entonces en ese momento se identificaron estrategias para llevar a cabo inicialmente un control de la natalidad, y esto dio origen a programas específicos de control de la natalidad, dado que para ese momento se consideraba que existía explosión demográfica y había pensamientos catastrofistas que pensaban que dado el crecimiento que tenía la población en forma desorganizada, esto iba a dar como consecuencia problemas serios de tipo social, entre ellos la falta de alimentos. Y entonces se establecieron de manera muy directa y algunas veces con excesos que rayan incluso en atentar a los derechos humanos de las personas, se establecieron mecanismos de control de la natalidad, en donde se llegó a extremos en los cuales, y sobre todo en poblaciones vulnerables, es decir, personas en estado de pobreza, sin servicios de salud y particularmente en zonas marginadas y especialmente en áreas indígenas, se estableció la intervención incluso sin el consentimiento informado de las personas, el establecimiento de mecanismos de control de la natalidad basado en los métodos definitivos de control de la natalidad, es decir, salpingoclasias, durante posterior al parto, a la cesárea o al aborto, como un mecanismo para llevar a cabo esto. Por supuesto que eso fueron excesos y también dio pauta para que entonces se reconformara esta estrategia y se diera paso a lo que se consideró en ese momento como planificación familiar, y que era el disponer de métodos anticonceptivos temporales y definitivos, etcétera, pero que se tuviera el consentimiento informado de las personas, especialmente de las mujeres, aunque incluía ya los varones, y de esta manera poner a la disposición de la población toda la serie de métodos de planificación familiar, pero en los cuales para poderlo llevar a cabo se tuviera que hacer de una manera respetuosa, ordenada y con respeto a las condiciones de las personas vulnerables. Entonces se empezó como un control natal, después planificación familiar y posteriormente y en el momento actual ya lo que se tiene es una estrategia de salud reproductiva, en donde no solamente involucra la oferta
métodos anticonceptivos, tanto temporales como definitivos, sino que ya involucra los aspectos de salud reproductiva en todas las etapas de la vida y tanto en la mujer como en el hombre. Y es todo un capítulo que incluso dentro de la Secretaría de Salud existe una dependencia que se encarga de ello y es la Dirección General de Salud Reproductiva. Y esta Dirección General de Salud Reproductiva tiene programas específicos de intervención que ya no solamente se refieren a los métodos de planificación familiar, si los incluye, por supuesto, pero existen ya también otro tipo de intervenciones como son la atención a la menopausia, al climaterio, a la andropausia, y en fin, una serie de intervenciones que ya abordan aspectos relacionados con la salud reproductiva en todas las etapas de la vida. Entonces, en esta breve historia que les platico es justamente lo que está, digamos, entre líneas en este segundo párrafo, en donde nos refiere que toda persona tiene el derecho a decidir de manera libre, sin ningún tipo de coerción ni obligatoriedad, responsable, pero informada. Es decir, que allí el papel que nos toca a nosotros como personal de salud es el de dar educación para la salud, dar la información necesaria para tomar la decisión. Y también hay un concepto que ha cobrado relevancia, que es el de consejería en salud. Entonces, el papel del personal de salud ahora se refuerza la parte educativa con respeto pleno a los derechos humanos para que las personas hagan valer este derecho de decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos, considerando todos los riesgos que conlleva los procesos reproductivos en épocas tempranas de la vida o espacios intergenésicos muy cortos o la maternidad en etapas tardías de la vida y sobre todo en el momento actual y que es un problema que tenemos en nuestro país, el embarazo adolescente. Entonces es un capítulo muy vasto al que se abre posibilidad con este segundo párrafo y que si tenemos algo de tiempo podríamos analizar un poco más de las intervenciones que involucra este programa. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, doctor, gracias. No, doctor. Muy bien, si no es así, entonces pasamos al tercer párrafo. El tercer párrafo nos dice, toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, es decir, es un derecho. Sin embargo, obviamente esto tiene que estar regulado y es el Estado quien lo va a garantizar y entonces esto va a dar pie para intervenciones orientadas a facilitar el cumplimiento de este derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Y eso también es un capítulo bastante amplio que ya no solamente en el momento actual tenemos problemas de carencia de alimentos, problemas de desnutrición, sino más bien ya estamos en el polo opuesto, en donde ya tenemos problemas de alimentación, trastornos de la alimentación, como es la obesidad, la bulimia, la anorexia. Y entonces el Estado tiene que garantizar que se lleve esto a un cumplimiento cabal de este derecho. Y para ello debe instrumentar acciones como algunas que hemos visto recientemente en donde se habla ya más de la existencia de problemas como la obesidad que ya se ha traducido ya en un problema muy serio para la salud de las personas en México. Permítanme un segundo, creo que alguien está tocando la puerta. Vamos a ver si podemos. No, no tengo a nadie. Abigail, ¿ya entraste?
Muy bien. Entonces, ese fue quizás la parte del artículo cuarto constitucional, es el párrafo cuarto que vamos a ver en este momento. Miren, se refiere a este que estoy señalando. Y el texto dice, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Fíjense qué dice y qué no dice, porque con mucha frecuencia se confunde esto y entonces se habla del derecho a la salud. Y si nos vamos a tratar de entender, creo que se cortó. Pregúntales esto. Creo que ya estamos todos de nuevo. Se perdió la señal. Sí, doctor, sí se escucha. Sí, se Perfecto. escucha. Muy bien, entonces les decía que esta parte del artículo cuarto de la Constitución nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y no dice que tenga derecho a la salud, porque deberíamos aquí, cuando hablamos de salud, ya discutimos en las primeras clases todo lo que implica el término salud. Y entonces sería utópico pensar que el Estado eh, pudiera comprometerse a garantizar el derecho a la salud. Y entonces está fraseado de la manera de que se dice que tiene derecho a la protección de la salud. Y se continúa afirmando que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación, que la federación en realidad es el conjunto de órganos que están representados en cada entidad federativa y las autoridades nacionales y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. Y entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Lo que nos está diciendo aquí es que la ley, y en ese sentido, ¿de qué ley estamos hablando? Pues justamente de la Ley General de Salud. Y entonces la Ley General de Salud definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Y entonces es aquí, y vamos a encontrar un capítulo bastante amplio en la Ley General de Salud, en la cual vamos a poder identificar cómo es que se organizan los servicios de salud, cuáles son los criterios para otorgar la atención, qué modalidades existen para llevar a cabo la atención, particularmente la atención médica, que existen tres categorías, que es atención médica preventiva, curativa y de rehabilitación, y eso está planteado en la Ley General de Salud, que lo veremos un poco más adelante, pero en términos generales lo que les puedo decir es que nosotros vamos a encontrar en la Ley General de Salud todos estos aspectos que están marcados aquí como las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Y lo otro es establecer la concurrencia. Cuando hablamos de concurrencia, es decir, que en un tiempo y en un momento dado están confluyendo tanto las autoridades del nivel nacional como las entidades federativas con todos sus órganos representados para enfrentar situaciones que estén o que tengan el potencial de rebasar la capacidad de respuesta de una determinada entidad federativa. Y a eso se le llama en materia de salubridad general. Ahorita lo vamos a ver cuando abordemos el artículo 73 en su fracción 16. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? No, doctor. No, todo bien. Todo bien, Muy bien. doctor. El siguiente párrafo nos dice que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Y nuevamente nos vamos a referir a cuál ley, a la Ley General de Salud. En la Ley General de Salud hay un capítulo en donde se abordan específicamente los riesgos para la salud. Esto da pauta para
conformación de una dependencia específica que es la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, y por otro lado también da pauta para lo que son otras dependencias como pueden ser las que están relacionadas con el medio ambiente. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, doctor, todo bien. No, doctor. El siguiente párrafo nos dice, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley, nuevamente la Ley General de Salud, definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, de las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Aquí es importante destacar que quienes se van a tener la responsabilidad de operar los sistemas de abasto de agua potable, alcantarillado, son justamente los municipios. Entonces, cada municipio tiene que hacerse cargo de la operación de todo lo que es el sistema para la potabilización del agua. Y ellos deben ser responsables de esta actividad. Y no como en muchos momentos, a lo largo de la historia reciente de nuestro país, se achacaba cualquier riesgo derivado del consumo de agua no apta para consumo humano, se le achacaba que era una responsabilidad de la Secretaría de Salud, sino que ya esto está particularmente asignado a la responsabilidad de las autoridades municipales. El siguiente párrafo habla de que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. Entonces, fíjense cómo lo plantea. Tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. Pero no dice que nos va a dar vivienda a todos, porque eso sería algo utópico. En cambio, lo que sí establece es que la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Y en ese sentido, esto abre la puerta para la conformación de dependencias específicas que tienen como prioridad el facilitar el acceso a que se cumpla esto. Dicho de otra manera, lo que se refiere al Infonavit y a Foviste y a otras modalidades mediante las cuales se puede acceder a créditos para la construcción, mejora de vivienda por parte de las personas. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? No, doctor. Bien, continuamos. El siguiente párrafo dice que toda familia tiene derecho a, toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. Vean ustedes como también aquí se plasma en la Constitución lo que da apertura para la creación del certificado de nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. Y aquí, este es un ordenamiento para lo que son los registros civiles, que es el área en donde se va a expedir justamente estas actas de registro de nacimiento. Dice también, en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez. Y entonces fíjense lo que se está diciendo aquí. De manera muy particular, tanto por ser un grupo vulnerable, es decir, que está sujeto a muchos riesgos, pero también porque es aquí una parte en donde se da pauta para entender el valor que tiene la niñez en un determinado país. ¿Por qué? Porque es el futuro de la nación, porque al final de cuentas las niñeces van a ser futuros ciudadanos y esos ciudadanos también van a ser personas productivas y que van a contribuir a la riqueza del país. Y entonces
esto va a dar como consecuencia que tengamos la posibilidad de que a partir de justamente de la Constitución se esté consagrando la protección de la niñez. Permítame un segundo. Ahora sí. Bienvenida, Abigail. Gracias, doctor. Y entonces estábamos en el interés superior de la niñez. Y dice, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Y entonces aquí es en donde vamos a fundamentar nuevamente la creación y la operación de una institución que es la encargada de velar por esto justamente, y es nuevamente el sistema nacional DIF y los sistemas estatales y municipales DIF, que van a velar justamente por dar cumplimiento a esto. Y ustedes seguramente conocen muchas de las acciones que el DIF tiene para la protección de grupos vulnerables, y a eso es a lo que se llama sistema de asistencia social en salud, que de manera concreta y muy resumida es toda la serie de modalidades de intervenciones que se llevan a cabo para proteger a grupos vulnerables. Entendiendo grupos vulnerables aquellos que tienen alguna condición en particular que los hace sujetos a los principales riesgos para la salud. Y entre grupos vulnerables podemos hablar de niños, ancianos, personas viviendo en pobreza, en marginación, poblaciones indígenas, discapacitados. Hay que decir que el DIF es la cabeza del sector de rehabilitación y se encargan de operar todo el Sistema Nacional de Rehabilitación, entre otros. Y entonces, para personas de o en la calle, y todos aquellos grupos que en un determinado momento puedan tener condiciones de vulnerabilidad, mujeres, por cierto, también, víctimas de violencia doméstica, etcétera, etcétera. Y entonces, todas las acciones del sistema DIF van orientadas a velar por la protección de la familia y para propiciar el desarrollo justamente de esto, que es la base para la conformación de la sociedad en nuestro país. Y entonces esto está marcándose de una manera muy directa aquí en la Constitución. El Doctor, siguiente párrafo habla de que los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. En pocas palabras, aquí lo que se está diciendo es que no se vale que los que tienen a su cargo el cuidado de los menores de edad sean omisos en el cumplimiento de esto. Y habla de ascendientes, entendido como ascendientes, padres, abuelos, etcétera. Como tutores son aquellos que ya han sido designados mediante un juicio como los responsables de llevar a cabo el cuidado y desarrollo de sus tutoreados. Y custodios, que esta fórmula se utiliza cuando en un determinado momento existe, antes de que se defina ya con base en la ley, quiénes van a ser los tutores de un menor en desamparo. De manera temporal se define quién va a custodiar a esos menores en tanto se lleva a cabo el juicio para definir al tutor definitivo. Y el custodio puede ser el mismo estado. Ya es aquí donde el mismo DIF tiene en operación casas cuna, hospicios, también tiene ancianos que en un determinado momento puedan estar en condición de minusvalía. También dice que el Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Y entonces aquí está abriendo la posibilidad para que también existan instituciones en donde se pueda tener la participación de particulares para dar pie a la protección de la niñez.
¿Hasta aquí alguna duda o pregunta o comentario? No, No, Doc, doctor, gracias. Muy bien. El siguiente párrafo nos dice, toda persona tiene derecho a la cultura, al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y la participación a cualquier manifestación cultural. Y entonces la ley, en este caso sería la Ley General de Salud y la ley que se haga cargo justamente de la Ley de Cultura y Recreación, es la que va a definir cómo se va a tener, cómo se va a facilitar el acceso y la participación a las manifestaciones culturales. Y por último, en este artículo 4 de la Constitución, nos dice que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, y corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. Y esto abre la puerta para otro gran capítulo, que es el del otorgamiento de facilidades para la práctica de la cultura física y el deporte. Hasta aquí el artículo 4. ¿Tiene algún comentario, duda o opinión? me parece que hasta ahora no, doctor. Creo que no, doctor. Ok, muy bien. Bueno, entonces decíamos que también está en nuestra Constitución otro artículo que habla de algunos aspectos relacionados con la salud. Y ese va a ser el artículo 73 en su fracción 16. Entonces nos vamos a ir a la página 70 para observar a qué se refiere justamente. Aquí tenemos el artículo 73 y nos vamos a ir a la fracción 16, 15 y 16. Y la fracción 16, en la parte que nos compete a nosotros, dice, el Consejo de Salubridad General dependerá directamente del presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país. Y miren, esto tiene particular relevancia porque es evidente que hay aspectos que afectan a la salud, como pueden ser las pandemias, como pueden ser las acciones de las fuerzas naturales de la naturaleza, y que en determinado momento pueden poner en riesgo a un buen número de población, y que aparte no siempre ocurren en el ámbito de una sola entidad federativa o un solo municipio, sino que abarcan diferentes municipios de una misma entidad federativa o incluso de varias entidades federativas. Y entonces un mecanismo que se tiene para poder enfrentar este tipo de situaciones es justamente tener un ente administrativo que se ocupe justamente de dictar todo aquello que se tenga que hacer, pero que esté por encima de cualquier otra autoridad civil, eh, autoridad política, para que no exista en ese sentido la resistencia a dar cumplimiento a determinadas disposiciones. Y entonces se crea justamente, y esto ya data incluso de principios del siglo pasado, lo que es la conformación del Consejo de Salubridad General, que está integrado lo preside el presidente de la República y la autoridad ejecutiva es el secretario de Salud.
Y entonces cuando existe, y es en la segunda sección, dice, en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva después ser sancionadas por el presidente de la República. ¿Y por qué es esto? Se preguntarán. Bueno, la razón es muy concreta. Piensen ustedes que ya vimos lo que es los niveles de autoridad y un secretario de Estado, en este caso de Salud, está al mismo nivel que un director de un instituto de, por ejemplo, del IMSS o del ISSSTE, y entonces, como están al mismo nivel, no podría en un momento dado el secretario de Salud darle instrucciones, ni está subordinado, puesto que son del mismo nivel, y entonces tienen la misma jerarquía, y entonces, para facilitar que se dé cumplimiento a esto, se crea justamente el Consejo de Salubridad General. Además, en el ámbito, si eso es en el ámbito de salud, entre instituciones, entre directivos de las instituciones, ahora imagínense cuando esto implica otros ámbitos que también tienen impacto en la salud, como pueden ser lo relacionado con la producción de alimentos, como lo relacionado con la producción de bienes de consumo, todo aquello que ingerimos, que bebemos, que comemos, todo aquello que nos ponemos, como pueden ser perfumes, desodorantes, tintes, etcétera. Todo aquello que en un determinado momento implica situaciones que están ajenas al resorte directo de la Secretaría de Salud y entonces tiene que haber un mecanismo para estar por encima de todos esos intereses de tal manera de que no exista la falta de atención a las acciones que se tengan que llevar a cabo. Un ejemplo que podría yo comentarles, lo hemos vivido ahora con la pandemia de COVID, y entonces imagínense que nada más el puro secretario de Salud tuviera el atrevimiento, le llamaría así, de dictar una determinada orden. Los primeros que van a protestar, ¿quiénes van a ser? Pues la industria y todos los demás, ¿verdad? Los que están otorgando servicios, etcétera, y que tienen alguna afectación a sus intereses económicos. Y entonces, pues, ¿qué va a suceder? Que pues, no lo van a acatar porque es una autoridad que tiene su ámbito de acción dentro de los aspectos de salud. Y entonces, cuando existe una amenaza como esto fue en la pandemia, entonces, ¿qué sucede? Que la Secretaría de Salud establece las intervenciones iniciales y después somete a la mayor jerarquía, que es el presidente de la República, para que éste, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, haga oficiales todas esas intervenciones y además, algo muy importante, que haga que sea obligatorio el cumplimiento para todos los ámbitos en el país. Entonces, es allí cuando eso que en un principio había propuesto el secretario de Salud o la Secretaría de Salud, como podría ser el distanciamiento social, como podría ser el cierre de actividades educativas, comerciales y de todo tipo, de espectáculos, etcétera, de diversión. Entonces, el secretario de Salud no tiene ese ámbito de responsabilidad, pero quien sí lo puede hacer es el presidente de la República. Por supuesto que para esto tiene que haber una causa justificada y de orden de interés para toda la población. Y entonces es cuando se establece y se hace uso justamente de esto que se hace mención de salubridad general, y para ello existe el Consejo de Salubridad General, que está inserto dentro de la Secretaría de Salud, pero en él participan todas las áreas de la Secretaría de Salud, pero también tienen participación las instituciones del sector salud que estudian, analizan, proponen, y también participan los organismos internacionales, que es la Organización Mundial de la Salud, la OPS, la OMS, está
Academia Nacional de Medicina y la de Cirugía, están la NUIS, que son las escuelas y facultades del área de la salud. Entonces, todas ellas tienen representantes que se unen y discuten la forma en cómo se va a abordar eso que amenaza a la población de manera generalizada y dictan las medidas iniciales que después van a ser puestas en vigor por el presidente de la República, insisto, mediante publicación de tal ordenamiento en el Diario Oficial de la Federación, que es la única manera de hacerlo oficial. ¿Hasta aquí se entiende esta parte? ¿Hay alguna duda o comentario? O sea, doctor, por ejemplo, ahorita que bueno, que estábamos en pandemia, entonces en el consejo se hizo toda esta parte de, pues de ver qué medidas iban a tomar y ya posterior fue cuando se publicó como en el diario oficial, todo lo... Así es, justamente. Fíjense que cuando empezó a conocerse de la alerta sanitaria, de que algo estaba ocurriendo en Wuhan, China, y que tenía el potencial de convertirse en una pandemia, quienes se abocan a estudiar todo este fenómeno son los profesionales de la salud, concretamente de la Secretaría de Salud, pero con la participación de todas las instituciones de salud. Y cuando llega a una amenaza que se vuelve real, entonces tiene que sesionar el Consejo de Salubridad General para empezar a dictar las recomendaciones que de inicio, bueno, ¿qué se hizo de inicio? Se empezó a fortalecer la vigilancia epidemiológica, se estableció comunicación con los países afectados, se estudiaron cuáles eran las características, cuáles era la información científica que se tenía en ese momento. ¿Y quién se encargó de eso? Pues justamente la Secretaría de Salud. Pero una vez que ya esto empieza a amenazar más seriamente a la población de nuestro país, entonces se tienen que dictar y se tienen que tomar decisiones. Y fue así como se tomó la decisión de lo que fue el inicio ya de las medidas de tipo restrictivo al acercamiento social. Y entonces se define lo que es el distanciamiento social, la sana distancia, y ahora más reciente los semáforos epidemiológicos. Y esto tiene que ser avalado de inicio, estudiado y avalado por el Consejo de Salubridad General, pero puesto en marcha ya en operación por el presidente de la República mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Miren ustedes aquí en el párrafo tercero, en la fracción tercera dice, la autoridad sanitaria, quien es pues, el secretario de Salud, será ejecutiva, es decir, que va a establecer las intervenciones y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país, pero teniendo ya el aval y la propuesta del Consejo de Salubridad General. Luego también hay otra parte en la que interviene, que son las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental. Serán después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan, porque como esto va a tocar intereses muy poderosos imagínense, las tabacaleras, las productoras de bebidas alcohólicas o cualquier otro tipo de sustancias, como lo menciona aquí, que propicien el envenenamiento al individuo o degeneren la especie humana, pues obviamente que esto va a tener que afectar intereses muy poderosos, particularmente de orden económico, que obviamente se van a resistir a dar cumplimiento a ello. Y entonces, para hacer que esto sea obligatorio cumplirlo, tiene que ser avalado primero por el presidente de la República y después sometido a discusión en el Congreso de la Unión. ¿Hasta aquí queda claro? ¿Respondí a la pregunta? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Bueno, hasta aquí la fracción 16 del artículo 73 de la Constitución. Muy bien, voy a dejar de compartir esto y vamos a regresar. Y vamos a regresar a nuestra
diapositivas en donde estamos analizando esto. Bien, entonces ya lo tenemos aquí y hemos visto entonces los artículos 4º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el máximo ordenamiento. Y esto se va a reflejar, como ya lo vimos, en la Ley General de Salud. Que la Ley General de Salud va a ser motivo, si tenemos tiempo, de analizar un poquito más a detalle algunos aspectos, de tal manera que tengan ustedes un panorama general. Pero esta Ley General de Salud es un documento bastante exhaustivo que también está en el repositorio por si ustedes lo quieran echarle un vistazo. Y si tenemos tiempo lo vamos a tocar. Otro aspecto que también es de tipo normativo son las normas oficiales mexicanas y el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, y en particular una norma que a nosotros nos debe interesar muchísimo y a ustedes en particular, porque ya ahora en su nueva etapa durante el internado rotatorio de pregrado, ustedes tienen que hacer cumplir y tienen que cumplir con lo que está planteado en la norma 004 SSA 3 2012 del expediente clínico, y ahí está marcado con toda precisión aquellos elementos que son importantes a considerar para la conformación de un expediente clínico completo y de calidad. Entonces, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ahora me interesa entrar en las estrategias operativas que sigue el Sistema Nacional de Salud. Ya vimos la parte normativa, ahora lo que vamos a ver son las estrategias que sigue el Sistema Nacional de Salud. Y obviamente esto parte de algo que ha sido muy importante y que lo vimos en nuestras primeras clases, que son los determinantes sociales de la salud. Fíjense que en un principio y en una etapa muy preliminar hace ya bastantes años, el análisis de los factores que inciden en la salud se centraba mucho en lo que son los aspectos relacionados con la presencia de una causa, una etiología, que estaba presente en el ambiente, en los factores físicos que rodean al individuo, o bien los factores genéticos o relacionados al sexo, a la edad de los individuos. Una forma más avanzada de entender esto es que estaba residente los factores que inciden en términos de la salud de la población en el estilo de vida que siga cada una de los individuos de una sociedad. Pero ya cuando entramos en analizar las circunstancias en donde las personas nacen, crecen, trabajan, viven o estudian, eso es lo que significan los determinantes sociales de la salud. Y entonces el pensamiento se amplía para abordar toda una serie de factores que están relacionados con los riesgos para la salud. Y entonces entramos en no solamente los factores epigenéticos, los factores sociales, ambientales, sino que también, obviamente, se consideran los estilos de vida, las decisiones que toma el individuo para cómo prefiere vivir su vida, pero también lo que son la forma en que vive en sociedad y el cómo se organiza y cómo establece sus redes comunitarias. Y esto está en el marco de muchos factores que pueden incidir en ello, como pueden ser la agricultura y población, la producción de alimentos, la educación, el ambiente laboral, que son las condiciones de vida y de trabajo, como son el desempleo, el agua y saneamiento, los servicios propiamente de atención a la salud y la vivienda. Y todos ellos van a conformar condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales. Y esto no se va a referir únicamente a la interacción
entre un bicho, un agente específico, un huésped y que está en un medio ambiente, sino que tiene factores que son más profundos. Pensando en ello, la Organización Mundial de la Salud creó en 1978, durante una reunión que se llevó a cabo en una población de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que se llama así Alma-Ata, una reunión en la que estuvieron presentes representantes de todos los países que tenían, que estaban afiliados a la OMS, y lo que se dio en ese momento se denominó la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de la Salud. Que esa atención primaria de la salud, que es una estrategia que se diseñó para que todos los países la abordaran y que pudieran entonces extender, y es una estrategia de extensión de cobertura, extender los servicios de salud. Y el lema que se tocó para esa conferencia, que dio como resultado la elaboración de la estrategia de atención primaria de la salud, es la de, estamos en 1978, y el lema que se utilizó es salud para todos en el año 2000, pensando que para el año 2000 se pudiera llevar a cabo acciones para reforzar los sistemas de salud de tal manera de que se pudiera llegar a todas las poblaciones del mundo. Y entonces se declaró, y eso fue el 12 de septiembre de 1978, que fue firmada el 12 de septiembre de 1978, y se expresa la necesidad urgente de la toma de acciones por parte de todos para proteger y promover el modelo de atención primaria de la salud para todos los individuos en el mundo. Y entonces, esto da como consecuencia justamente el lema de salud para todos en el año 2000. ¿Cómo se estructuraba esto? Bueno, y la forma en cómo se acomodaron todas las piezas, y eso es una estrategia para abordar un problema, es mediante la conformación de niveles de atención de los sistemas de salud, que van a estar integrados en primero, segundo y tercer nivel, y que van a otorgar atención primaria, atención secundaria y atención terciaria, entendiendo que la atención primaria va a estar dada por la comunidad, el lugar y la familia y los centros de salud, es decir, las unidades básicas de atención de medicina general. Y allí en esos niveles se deberían resolver alrededor del 85% de los problemas de salud. Pero esto tendría que estar ampliamente extendido de tal manera de que pudiera abarcar a todas las poblaciones en todos los países. Cuando se tenían problemas de salud que no podían ser resueltos en el primer nivel de atención, entonces se generaba un traslado a el segundo nivel, y el segundo nivel estaría conformado por los hospitales generales que tienen las 4 especialidades básicas que son medicina interna, cirugía, pediatría, y se me escapa una, medicina interna, pediatría, cirugía y ginecobstetricia, sí, por supuesto. Y entonces esos son en los hospitales generales. Y bajo esta estrategia se supone que resolverían 12% de los problemas de salud y que no fueron resueltos en el primer nivel de atención. Y cuando no se puede resolver un problema específico de salud en primer nivel y en segundo nivel, entonces se realiza el traslado, la referencia, hasta los hospitales más complejos, que en nuestro país están representados por los hospitales regionales y los institutos nacionales de salud, que ya van a tener las subespecialidades y cumplen funciones particularmente de investigación y docencia. Y ellos van a resolver el 3% de los problemas de salud que no fueron resueltos ni en segundo ni en primer nivel de atención. Bueno, resulta que se llega el año 2000 y pues obviamente lo que dio como resultado esa conferencia de 1978, pues no se logró, que era salud para todos en el año 2000.
Y entonces se dio paso a una nueva estrategia, que es los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas son 8 objetivos que los 191 Estados miembros de las Naciones Unidas acordaron tratar de alcanzar para 2015. La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, firmada en septiembre del año 2000, compromete a los dirigentes mundiales a luchar contra la pobreza, el hambre, la enfermedad, el analfabetismo, la degradación del medio ambiente y la discriminación de la mujer. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, dimanantes de esa declaración, tienen metas e indicadores específicos. Y entonces los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH, SIDA, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 3 de estos 8 objetivos y 8 de las 18 metas que se plantearon guardan relación directa con la salud. Algunos países en desarrollo han realizado progresos extraordinarios hacia conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, relacionados con la salud, sus metas e indicadores. Y aquí vemos una imagen de estos compromisos. El primero es erradicar la pobreza extrema y el hambre. El segundo, lograr la enseñanza primaria universal. El tercero, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Reducir la mortalidad infantil. Mejorar la salud materna. El sexto, combatir el VIH, SIDA, paludismo y otras enfermedades. 7, garantizar la sustentabilidad del medio ambiente. Y el 8, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Pero llegó el 2015 y no se había avanzado. Y entonces se formularon los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Estos Objetivos del Desarrollo Sostenible, fueron la estrategia que se planteó que se siguiera y que, por lo tanto, son una iniciativa de Naciones Unidas y es una agenda que está planteada para darse cumplimiento para el año 2030. Es la visión que se tiene para el año 2030. Son objetivos de largo plazo, también conocidos por sus siglas ODS, ¿verdad? Son una iniciativa impulsada por Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda de desarrollo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ahora, acuérdense, eran 8, ahora son 17 objetivos y 169 metas propuestos como continuación de los Objetivos del Milenio, incluyendo nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia, entre otras prioridades. Tras un proceso de negociación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que involucró a 193 Estados miembros de la ONU, el 25 de septiembre de 2015, los 193 dirigentes mundiales aprobaron en una cumbre celebrada en Nueva York, en reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, una agenda que lleva por título Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que entró en vigor el 1 de enero de 2016. Mientras la economía se recupera, se produce un crecimiento más lento, un aumento de las desigualdades y una escasez de empleo que pueda satisfacer la creciente fuerza laboral. Según la Organización Mundial del Trabajo, la OIT, en 2015 hay más de 204 millones de personas que carecen de empleo. También la educación juega un papel esencial en la formación de ciudadanos, por ello la inclusión de prácticas y políticas que promuevan actitudes y comportamientos ambientalmente sostenibles en las diferentes instituciones educativas debe contemplarse siguiendo las líneas marcadas por la UNESCO y las materializadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y cuáles son esos objetivos? Los tienen aquí a la vista.
en donde vamos a tener el primero, que es fin de la pobreza; el 2 es hambre cero; 3, salud y bienestar; 4, educación de calidad; 5, igualdad de género; 6, agua limpia y saneamiento; el 7, energía asequible y no contaminante; la 8 es trabajo decente y crecimiento económico; 9, industria, innovación e infraestructura; 10, reducción de las desigualdades; 11, ciudades y comunidades sostenibles; 12, producción y consumo responsables; 13, acción por el agua; 14, vida submarina; 15, vida de ecosistemas terrestres; 16, paz, justicia e instituciones sólidas; y el 17, que es la alianza para lograr los objetivos. Perdón, la 13 es acción por el clima. Muy bien. Bueno, ese es el camino que se ha seguido en cuanto al planteamiento de objetivos específicos, y que en el momento actual se retoman estos objetivos de desarrollo sostenible en el Plan Nacional de Desarrollo de nuestro país, porque nuestro país, al ser un integrante de las Naciones Unidas y firmar esa declaración de alto nivel, se compromete a hacer acciones tendientes a obtener esos objetivos, y lo vamos a retomar más adelante cuando veamos los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué piensan ustedes de esto? Pues yo pienso que está bien que se haya dado este plazo como mucho más grande para lograr los objetivos, porque para el 2015 pues no se cumplieron la mayoría, bueno, al menos en México considero que no se cumplió la mayoría de los objetivos. Como dice usted, en otros Claro, países sí se lograron, pero aquí no. Entonces este alargamiento del plazo de otros 15 años pues tal vez podría ayudarnos a alcanzar al menos, no sé, los primeros objetivos, los primeros 8 objetivos que se habían planteado pero desde el ahora se 2000. reformulan y se hacen más amplios, ¿eh? No, no es solamente cumplir los del milenio, que de hecho ya se pasó el plazo, sino que ahora se reformulan y se abordan aspectos más orientados a lo que vimos que son los determinantes sociales de la salud, los DSS. Bueno, Y sí tiene, entonces, sí, sí, es que bueno, adelante. eso le quería decir que precisamente tiene razón, porque ya no solo está implicando como, bueno, ya implica aún más el medio ambiente, porque pues ya es una Claro, prioridad. claro, y salud es alguna parte, pero si se dan cuenta ya involucra otros de los determinantes sociales de la salud, como es el trabajo, como es el medio ambiente, como es la producción de alimentos, como es la acción por el clima, la protección de la vida submarina, etcétera, etcétera, e incluso paz, justicia e instituciones sólidas, y formar una alianza para lograr los objetivos. Entonces, noten ustedes que cómo se parte de lo que es la atención primaria de la salud hasta llegar a los objetivos de desarrollo sostenible, que tiene como fecha de cumplimiento para el año 2030. No obstante eso, la estrategia de atención primaria de la salud sigue vigente, se reformula, porque al final de cuentas es una estrategia para extender la cobertura dentro de un país. Entonces vamos a mencionar algunas partes relevantes de lo que es justamente la atención primaria de salud. Bueno, en primera, esto fue un extracto de lo que contempló justamente la conferencia celebrada en Alma Ata, y nos dice que la atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial, lo mínimo de todo, basada en métodos y tecnologías prácticas, es decir, que estén al alcance, científicamente fundados, es decir, que existan bases científicas que les den solidez, y socialmente aceptables. Esto quiere decir que sean aceptados por las poblaciones. Que además sea puesto al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de sus etapas de su desarrollo, con un espíritu
de autorresponsabilidad y autodeterminación. Representa el primer nivel de contacto entre los individuos, la familia y la comunidad con el Sistema Nacional de Salud, llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugar donde residen y trabajan las personas, y constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria. Esto fue lo que se planteó en ese momento. ¿A qué dio origen? A una serie de acciones que estaban encaminadas a tratar de acercar estos servicios con lo mínimo necesario, que tuviera fundamento científico, que fuera práctico, que no fuera complejo y que además fuera aceptado por las comunidades y que estaba sustentado en los siguientes aspectos. Fíjense, el primero es extensión de cobertura de los servicios de salud y mejoramiento del ambiente, y en lo que debe concederse énfasis especial a las actividades de promoción y prevención, e incluyendo la estructuración y funcionamiento de los 3 niveles de atención que ya hemos mencionado, a fin de que la población tenga la oportunidad de ser atendida en el servicio que su problema requiere, con la oportunidad y calidad de vidas. También está fundamentada en la voluntad política bien definida, es decir, que esto esté apoyado por las autoridades del país y que vaya aparejada también de la dotación de recursos, ajustada por supuesto a las características socioeconómicas y necesidades de salud. También que está sustentada en la organización y participación comunitaria, fundamentalmente encaminada a orientar y promover la aptitud y la conducta necesarias para que las mismas comunidades valoren su situación de salud, asuman responsabilidades en su cuidado, intervengan las decisiones para que no sea simplemente un objeto, sino sobre todo protagonista de la solución de sus necesidades. ¿Y esto qué implica? Pues si se dan ustedes cuenta, esto se parece mucho a la definición de salud pública, y de hecho la estrategia de atención primaria es una herramienta de la salud pública que está basada en la participación comunitaria, la participación de la comunidad. También está basada en lo siguiente, que son el uso de la tecnología apropiada de acuerdo con la capacidad del país, evitando gastos innecesarios y la tendencia muy acentuada de medicalizar la salud. Esto significa que se piense que todo debe ser resuelto por médicos, todo lo que se refiere a la salud. También tiene que estar considerado y basado en ello en la coordinación intersectorial, porque muchos de los aspectos de salud no se pueden resolver sin la participación de todos los ámbitos de la sociedad, y dada la repercusión de las acciones de los otros sectores en la salud y la necesidad de integrarlas para lograr un mayor rendimiento de los recursos. Se ha considerado que la atención primaria de la salud forma parte del Sistema Nacional de Salud y del conjunto del desarrollo socioeconómico social, sin el cual estaría condenada al fracaso, por lo que habrá de coordinar en el plano nacional con los demás niveles de salud, así como con los demás sectores que contribuyan a la estrategia para el desarrollo del país. Los servicios mínimos que debe considerar la atención médica primaria son la promoción de la nutrición adecuada y de un abastecimiento de suficiente agua potable, el saneamiento básico, la salud de la madre y el niño, incluida la planificación familiar, la inmunización contra las enfermedades prevenibles por vacunación, la prevención y lucha contra las enfermedades endémicas locales, la educación sobre los principales problemas de salud y los métodos de prevención y lucha correspondientes. 6. El tratamiento apropiado de las enfermedades y traumatismos comunes. Un ejemplo de esto, ¿cuál es? Pues el establecimiento de la estrategia de hidratación oral, que es el mejor ejemplo, al igual que las vacunas, de lo que consiste una intervención práctica, fundada científicamente, que tiene un impacto favorable y que además es aceptada por la misma población. Bueno, con esto damos un marco general de lo que es en sí la estrategia de atención primaria de la salud, y el día de mañana empezaremos a abordar ya los aspectos relacionados con
conformación del Sistema Nacional de Salud. Para ello, sí les pediría que hagan las lecturas que hemos recomendado, de tal forma de que podamos tener una discusión más amplia relacionada con estos aspectos y que le podamos sacar más provecho justamente a este tema. ¿Existe alguna duda, pregunta, comentario hasta este momento? De mi parte no, doctor. Gracias. No, No, doctor, gracias. No, doctor. Muy bien. Me quedaría nada más mencionarles que esto que hemos mencionado, aunque parece, digamos, una cauda de aspectos teóricos y eso, ustedes lo van a vivir ya directamente en los servicios de salud y particularmente en donde va a ser en sí el trabajo cotidiano, va a ser durante el servicio social. En el servicio social, justamente la atención primaria de la salud cobra relevancia porque es acercar los servicios básicos al total de la población y entonces esto se da mucho justamente en esas áreas en donde vamos a estar inmersos prestando nuestro servicio social. Entonces, esto va a ser ahí un escenario en el cual ustedes van a poder verlo de cerca, vivirlo ampliamente. Bueno, por mi parte sería todo el día de hoy. Nos vemos mañana para continuar revisando estos temas tan importantes. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias, Hasta doctora, mañana. hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Muchas gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor.